días, amados hermanos, tengan todos ustedes y los que nos están viendo a través de nuestro canal de Facebook, de la página de Facebook, sean todos bienvenidos y un gran saludo para cada uno de ustedes. Antes de comenzar, me gustaría poder saludar a todos nuestros amados hermanos de nuestra congregación, cierto que nos ven y nos siguen a través de la página de Facebook, como también a nuestros amigos y hermanos que nos siguen todos los días a través de las lecciones bíblicas sabáticas del canal de YouTube también de nuestra amada iglesia. Pero antes de comenzar, les quiero invitar a postrarnos de rodillas para poder orar a nuestro Señor y nuestro Salvador. Oh bendito Dios y Padre Santo que estás en el cielo, Señor, cuántas gracias te damos por este hermoso día de reposo que usted nos ha regalado. Gracias por este sábado más que usted nos ha entregado, Señor, nos ha regalado aquí en la tierra. También un sábado menos, Señor, aquí en la tierra, esperando tu promesa, Señor, tu pronta venida, Señor Jesús, y poder estar con usted en la eternidad, sábado tras sábado y todos los días, Señor, en comunión con usted. Bendíganos, Señor, en esta hora de la mañana. Rogamos de tu compañía, rogamos de tu Espíritu Santo que esté en esta hora, Señor. Rogamos de tu presencia aquí en este lugar, en esta congregación, Señor, en la cual, Señor, vamos a poder impartir, Señor, la predicación de hoy. Pero también rogamos tu presencia en mi vida, mi Señor, para poder predicar tu palabra conforme a tu voluntad y no a la mía. Que mengue yo para que usted crezca en mi vida, mi Señor, y que de mí salgan solamente palabras de vida, que es tu palabra, Señor, dirigida por tu Espíritu Santo. También rogamos, Señor, que tú dirijas a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos pueden estar siguiendo, Señor, a través de la página de Facebook, este culto, Señor. Usted los bendiga a cada uno de ellos. Oramos en especial por nuestra amada congregación de la Iglesia Evangélica Remanente del Séptimo Día. Oramos por el hermano Héctor Bustamante, su esposa, por el hermano Iván y su esposa, por la hermana Cecilia, por la hermana Edith, por el hermano Jorge Cadín. Señor, oramos por Alonso, el hermano Alonso, por el hermano David, por el hermano Francisco, por la hermana Montserrat, la hermana Yanira, su hermana, Señor Millaray. Oramos también, Señor, por mi esposa y por mi hija, Padre Santo, que están en casa. Te pedimos también, Señor, por el hermano Osvaldo, también que usted lo cuide, lo dirija. Y así también a todos nuestros amados hermanos que quizás en este momento no nos he nombrado, mi Señor, pero oramos por ello, por la hermana María también, Señor. Bendícela grandemente. Bendice a tu pueblo que en este día también está congregándose, Señor, a nivel mundial. Bendice a tus hijos, Señor, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, para que prontamente, Señor, podamos recibirte, Señor, en las nubes del cielo. Mi Dios, que prontamente, Señor, seamos capaces, llenos del Espíritu Santo, para poder ser capaz, de poder dar el fuerte pregón, Señor, de ya empezar a predicar tu palabra, Señor, de empezar a predicar tu palabra con denuedo, con fuerza, Señor, con lo que tú demandas. Bendito Dios, gracias por todo. Oramos por todos los enfermos que hay en tu pueblo. Oramos por todos aquellos que están siendo víctimas, Señor, del coronavirus. Oramos por todos aquellos, Señor, que han perdido sus seres queridos. Mi Dios, fortalece, cuídelos, ayúdalos, sana a los que están enfermos y fortalece, Señor, a los que, Señor, han perdido sus seres queridos, Señor, entendiendo, Señor, que están descansando y prontamente usted nos viene a despertar para llevarnos contigo al reino celestial, Padre Santo. Amado Dios, acompáñanos ahora, bendícenos siempre, Padre bendito, que tu presencia esté en nuestras vidas, que tu presencia esté en este lugar y que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu nombre. El día sábado, Señor, usted lo apartó desde la creación, Señor, para poder recordar que solamente en ti, mi Dios bendito, podemos confiar y que tú eres el único creador del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas, Señor. Ese es el motivo principal del sábado y también de poder adorar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Creador. Gracias por todo, buen Dios, y lo que pedimos lo hacemos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. A abrir nuestras Biblias en el libro del San Juan, libro de Juan, capítulo 5. Ahora bien, nosotros hoy vamos a ver algo a través de la palabra del Señor, en descubrir proféticamente quién es el cuerno pequeño que habla y se refiere en el libro de Daniel.
Ese cuerno pequeño es un poder que hoy día está actuando a nivel mundial, pero lo vamos a descubrir a través de la palabra del Señor, porque Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, es el que conoce todo lo que pasa en este mundo y conoce, ¿cierto?, desde principio a fin y sabe todo lo que va a acontecer. Pero antes voy a orar al Señor para poder leer la palabra de Dios. Padre, una vez más, gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de la mañana de poder predicar tu hermoso mensaje. Señor, rogamos que esta palabra llegue a los corazones de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestras familias, y no con el fin de criticar, no con el fin, Señor, de lastimar, sino, Señor, que ellos puedan entender en estos últimos tiempos tu verdad y cuáles han sido los engaños que hoy en día, Señor, se está predicando falsamente. Pero rogamos que tu presencia en esta hora esté con nosotros y nos guíe. Te damos las gracias y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. En reiteradas ocasiones que me ha tocado predicar con respecto a los temas proféticos, me ha entrado una inquietud en la cual siempre lo trato de explicar, que por favor me entiendan nuestros amados hermanos, ya sean evangélicos y católicos. Yo soy evangélico, pero cuando predicamos el mensaje de la verdad presente, a veces a muchos no nos gusta porque la Biblia, ¿cierto?, dice que nos desnuda, dice que nos muestra la verdad. ¿Y a quién le gusta que le digan la verdad cuando estamos en el error? ¿Correcto? Entonces es por eso que lo que vamos a hablar ahora no es nada, por favor, en contra de los hermanos católicos. Y lo vuelvo a repetir, no es nada, absolutamente nada en contra de los hermanos católicos, a los cuales yo les estimo, les amo, los cuales yo no tengo nada en contra de ustedes, sino que a mí lo que me motiva es predicar la palabra del Señor y denunciar los poderes de Satanás que hoy en estos tiempos se está actuando. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la Santa Escritura. Nosotros no podemos hablar nada de lo que no está, ¿cierto?, con un escrito está, o sea, es decir, que no esté en la palabra del Señor. Y el Señor se tomó y se ha tomado su tiempo de poder explicarnos las cosas que iban a suceder en estos últimos tiempos. Y la verdad que ya estamos en los últimos tiempos. Libro de Juan, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 39. Capítulo 5, versículo 39, que dice así. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí el Señor Jesús les está hablando a su pueblo y nos está hablando actualmente a nosotros. ¿Y qué es lo que nos explica y nos aconseja el Señor Jesús? Nos dice que tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿A qué se refiere con escudriñar las Escrituras? Escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, porque aquí está todo el mensaje, toda la verdad de Dios. Y lo que está aconteciendo hoy en estos últimos días es que la gente en muchas religiones están predicando cosas que no están aquí, o usan parte de cosas que están acá en la palabra, pero ponen mucho de su cosecha, de su parte humana. Y dice que nosotros debemos escudriñar, estudiar la Biblia por todos los puntos posibles, por todos los lados que se pueda, para poder entender lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Porque dice que en ellas, o sea, en la palabra de Dios, nosotros tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice, y que las Escrituras dice, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Toda la palabra del Señor da testimonio de Él, cuenta de Él, pero también Él a nosotros nos advierte del peligro que en estos últimos tiempos vamos a correr. Mateo 24 habla de los acontecimientos de los últimos días. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús? Fíjese lo que dice el Espíritu de Profecía. En este momento acá dice: las Escrituras testifican de Cristo. El Salvador es revelado en la palabra, en toda su belleza y en todo su encanto. Cada alma hallará solaz y consuelo en la Biblia, la cual está llena de promesas acerca de la que Dios hará para los que caminan de acuerdo con la voluntad divina. Los enfermos serán especialmente consolados al oír la palabra,
Pues Dios, al dar las Escrituras, dio la humanidad una hoja, Dios dio a la humanidad una hoja del árbol de la vida que es para la sanidad de las naciones. Cualquiera que lea las Escrituras o que ha escuchado su lectura, ¿cómo puede perder su interés en las cosas celestiales y encontrar placer en las diversiones y las fascinaciones del mundo? Bien, aquí lo que se nos explica el espíritu de profecía y nos confirma de que solamente en las Escrituras nosotros podemos encontrar la verdad. Y lo mejor de todo, que podemos encontrar a Cristo, que a través de la Escritura nosotros podemos encontrar también sanación en nuestras vidas espirituales. Y cuando nosotros estamos enfermos, el Señor comienza a sanar de adentro para afuera. Primero, sana de tu espíritu, sana de tu mente, de tu corazón, ¿cierto? ¿Y qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que Él quiere? Que nosotros nos entreguemos a Él. Muy bien. Ahora, al entregarnos a Él, viene una sanidad interior y a la vez una sanidad física. ¿Por qué? Porque aquí en las Escrituras nosotros encontramos toda la palabra del Señor y sobre todo encontramos la verdad presente. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que vamos a hablar del cuerno pequeño? Tiene que ver, porque yo lo que quiero que quede claro, que todo lo que nosotros vamos a hablar del cuerno pequeño está aquí, en las Escrituras, en ningún otro lugar más, en las Escrituras y en el espíritu de profecía. Ahora bien, los voy a llevar a Juan mismo, Juan capítulo 8, versículo 32. Y dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar toda la revelación de nuestro Señor Jesucristo, pero también el Señor Jesús, a través de su palabra, nos va a revelar los engaños que en estos tiempos Satanás está haciendo para hacer caer al pueblo de Dios y a ti, querido amigo, que quizás aún no conoces a Cristo. Mire lo que dice también 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir? Que la palabra del Señor, la Biblia, no fue inspirada por hombres, fue escrita por hombres, pero Dios inspiró a aquellos hombres para que la escribieran. Y todos ellos concordaban en lo mismo. Dependiendo de la cantidad de años de cada escritura, ¿cierto? De la distancia, etc. Dios formó en ellos una comunión, ¿cierto? Un mismo espíritu en la cual ellos fueron inspirados por Dios para escribir la Santa Escritura, es decir, la Biblia. Y en la Biblia dice que es útil para enseñar, es lo que vamos a hacer ahora, enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Si nosotros necesitamos criar y saber cómo criar a nuestros hijos, en la Biblia tenemos el manual de vida. ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Aquí está toda las instrucciones en la palabra del Señor. ¿Cómo puedo corregir mi error o corregir el error de los demás? A través de la Escritura. ¿Y cómo puedo corregir los errores que el mundo hoy en día está lamentablemente siguiendo un falso profeta? A través de la Escritura. ¿Quién es el cuerno pequeño? Bueno, la Escritura, en el estudio de la Escritura me lo va a explicar. Jesús me va a explicar todo esto, ¿correcto? Ahora bien, vámonos a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer dos versículos, que es el 19 y el 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 21. Dice, del 19 al 21, 3 versículos, dice: tenemos además, dice el apóstol Pedro, tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que dice? Que tenemos además la palabra profética más segura. Aquí está, amado hermano, la palabra profética más segura, que dice que hacemos bien en estar atento a ella, en estar pendiente a las profecías, para que no caigamos en los errores de los falsos profetas, no caigamos en el error del poder que hoy en día se levantó, y no hoy, sino que lleva años en que se levantó, pero debemos nosotros de poder entenderlo para poder no caer en aquellos errores.
Fíjese en el versículo 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, cuando nosotros hablamos de las profecías y estudiamos las profecías, no es una interpretación mía, no es lo que yo estoy interpretando a través de lo que vamos a estudiar hoy día, algo personal, sino que es a través de la Escritura. Fíjese el versículo 21 que dice, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, las profecías fueron escritas por los hombres, pero fueron inspirados siguiendo la instrucción del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, quise hacer esta introducción antes de comenzar el estudio con respecto a lo que es el cuerno pequeño del libro de Daniel, ¿correcto? Quizás hay amigos o hermanos que me están viendo por primera vez y no conocen de este tema. Los que somos del pueblo de Dios ya lo conocemos. Y no es malo que lo volvamos a estudiar, cosa que el pueblo de Dios no debe dejar de hacer. A veces, lamentablemente, nosotros los que pertenecemos al pueblo de Dios tenemos un mal concepto. Como ya lo sé, como ya lo he estudiado, no lo vuelvo a estudiar, no lo vuelvo a predicar. Y si lo están predicando, no le presto mayor importancia porque ya lo sé. Es el peor error que nosotros como pueblo de Dios debemos cometer. Cada vez que se hable del cuerno pequeño, cada vez que se hable de las profecías, cada vez que se predique, ¿cierto?, de las falsedades del poder papal, cada vez que se predique, ¿cierto?, de la estatua de Nabucodonosor, cada vez que se predique del sábado, nosotros debemos estar atentos, porque siempre el Señor nos va a dar más de una advertencia que quizás nosotros en los otros estudios no lo hemos captado. Muy bien, entonces, como ya dijimos que nosotros tenemos en la Biblia la palabra más segura, la profecía más segura para encontrar y estudiar, ¿cierto? Nosotros lo primero que debemos entender es que las profecías nos muestran, ¿cierto?, que Dios está al control de todo el mundo, ¿correcto? Jesús, nuestro Señor, está en control o en el control de todo el mundo. Nada se le escapa de sus manos. Él todo lo sabe, ¿correcto? Hay cosas que Dios permite, ¿cierto?, porque tienen que suceder en estos últimos tiempos, pero a la vez que los permite, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, los resguarda, los cuida y les advierte para que no caigamos en estos errores. Pero muy bien, vámonos directo al libro de Daniel, capítulo 7, y vamos a leer el versículo del 1 al 3 para poder ir entendiendo, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque esto es de largo. Entonces, capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Dice versículo 2, habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Fíjese, dice Daniel que en el primer año del reinado de Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor ya había fallecido, ¿correcto? Asume Belsasar. En el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tiene una visión de noche en su cama, es decir, él estaba durmiendo y recibe una visión de parte del Señor, donde dice que vio en visión de noche, ¿cierto?, que los cuatro vientos, ¿sí?, los 4 vientos del cielo, dice, combatían en el gran mar, ¿correcto? ¿Qué más dice? Y 4 grandes bestias, ¿cierto?, diferentes de la una a la otra, dice, subían del mar. Ahora bien, nosotros debemos también entender que las profecías siempre están hechas con muchas simbologías. Y normalmente se habla de vientos, de animales, de bestias, de mares, ¿correcto? De bestias con varias cabezas, ¿cierto?, con varios ojos, varios cuernos. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá, amados hermanos,
es que cuando Daniel, aquí en el versículo 2, si no me equivoco, dice, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué quiere decir Daniel con que los 4 vientos combatían en el gran mar? Para poder entender eso, ¿dónde tenemos que buscar la respuesta? La misma Biblia, amado hermano y hermana, nos da la respuesta. Nos tenemos que ir al libro de Jeremías, capítulo 49, y vamos a leer el versículo 36 y versículo 37. A mí me encantaría, amado hermano, que usted, si nos está viendo en directo, o si después ve estos videos en repetición, usted pueda usar su Biblia para que vea que todo lo que estamos hablando y estudiando está con un escrito, está de la Biblia. Es por eso que para entender qué significan los vientos que combatían, ¿cierto?, entre ellos, vamos a leer Jeremías capítulo 49, versículo 36 y versículo 37. Dice aquí Jeremías, y traeré sobre Elam los 4 vientos, escuche bien, traeré sobre Elam, está dando una profecía, ¿cierto? Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, ¿correcto? Traerá los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, es decir, de los 4 puntos cardinales, ¿correcto? No habrá nación, correcto, no habrá nación donde no vengan los expulsados de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su alma. Y traeré sobre ellos el mal y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Es decir, los vientos, amados hermanos, ¿correcto?, de alguna manera simbolizan que de los 4 puntos de la tierra, ¿cierto?, hay guerras, hay problemas, hay luchas. Los vientos en sí simbolizan guerras, luchas, conflictos, problemas, etc. Entonces, cuando Daniel ve, ¿cierto?, ve un conflicto entre los 4 vientos, ¿correcto? Ve un conflicto, ¿correcto? Ve guerras, ve luchas, ve problemas. Y de esos conflictos, dice en el libro de Daniel, vámonos al libro de Daniel nuevamente, dice que de ese conflicto, dice, y combatían en el gran mar, ¿cierto? ¿Dónde estaba ese conflicto? En el gran mar, ¿correcto? Y de ahí salen 4 bestias. Vamos a ver, ¿qué significan o qué quieren decir las bestias o los animales? Dice en Daniel capítulo 12, versículo 23. Vámonos a Daniel capítulo 7, versículo 12 y 23. Aquí mismo donde estamos estudiando. Capítulo 7, versículo 12 y versículo 23. Mire el versículo 12. Y habían también quitado a las otras bestias su dominio, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Versículo 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a todas las otras devorará y hollará y las despedazará. Es decir, que las bestias que Daniel ve salir de ese combate de entre los 4 vientos, dice que se levantan 4 bestias. ¿Qué son las bestias? Las bestias o animales o los cuernos o las cabezas de estas bestias también representan, como vimos aquí en el versículo 2 y el versículo 23, representan naciones, representan reinos y también representan aquellos reinos divididos que se dividieron después de algunos conflictos. Y estos se levantaron entre el mar. Veamos qué quiere o qué nos dice proféticamente lo que es el mar. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 15. Dice, aquí le está diciendo el ángel al apóstol Juan, cuando él también vio una visión muy similar, que desde el mar salen unas bestias, ¿correcto? Y dice, versículo 15, y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera,
son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Es decir, que los mares o la cantidades de agua representan a personas, representan muchedumbre, ¿correcto? Entonces, volvamos a Daniel, donde estábamos leyendo recién, y vamos a ver, dice, vamos a leer, habló Daniel y dijo, veía yo en mis visiones de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían. ¿Qué es lo que eran los vientos? Luchas, conflictos, guerras, problemas, ¿correcto? Ahora, combatían ¿y dónde combatían? En el gran mar. ¿Qué es lo que es el mar? Representan a personas y naciones. Y de aquí dice, versículo 3, y de este lugar dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿De dónde salieron las bestias? De los mares, de las aguas. ¿Qué es lo que representan las bestias? Reinos, naciones, reinos divididos también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de ahí nosotros vamos a continuar viendo esta profecía para poder entender quién eran estas bestias y también quién es el cuerno pequeño, de dónde salieron estos cuernos. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son los reinos que representan cada una de estas bestias, porque nosotros sabemos, amados hermanos, que las bestias representan, ¿qué cosa? Reinos. Muy bien, vamos al libro de Daniel, ahí mismo donde estamos estudiando, y vamos a leer el versículo 4. Y vamos a ver la descripción de la primera bestia. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Cuando dice que se puso enhiesta, que se puso en 2 patas, ¿ok? Entonces, la primera era como león y tenía alas de águila. ¿Cómo nosotros podemos saber realmente quién es esto? Bueno, a través de la historia y a través de la Biblia, nosotros podemos constatar que aquella bestia, aquel león que tenía alas de águila, representaba al reino de Babilonia, ¿cierto? Que fue dirigido, ¿cierto?, por el rey Nabucodonosor. Luego aquí estaba siendo dirigido por Belsasar. Ahora, este reinado fue del año 606 al año 535 antes de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos saber realmente si es Babilonia? Bueno, vámonos a Jeremías capítulo 50, muy bien, capítulo 50 y vamos a leer del versículo 43 y versículo 44. Versículo 43 y versículo 44. Dice el versículo 43, oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Y escucha aquí, he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fuerte, porque muy pronto le haré huir de ella y al que fuere escogido le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que me podrá resistir? Muy bien, aquí la Biblia nos describe cómo Dios se refería a Babilonia. Fíjese bien, versículo 44, he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán, ¿correcto? Es decir, Babilonia es aquel león, ¿correcto?, que la Biblia nos dice proféticamente, ¿correcto?, a través del sueño. La primera bestia, Nabucodonosor, conquistó a Asia Menor y también a Egipto, y fue una gran potencia mundial en ese tiempo, ¿correcto? Pero si nosotros nos vamos al libro de Daniel, capítulo 2, nosotros podemos ver que el rey también tuvo un sueño muy parecido al de Daniel, ¿correcto? Y este rey Nabucodonosor, el que después conquistó Asia, conquistó Egipto, ¿cierto? Este rey soñó con una estatua, y esa estatua, ¿correcto?, era de diferentes formas, ¿correcto? Y Daniel le describe esa estatua y le muestra la reacción de ese sueño, ¿correcto? Daniel no sabía lo que había soñado, pero el rey sí algo se acordaba. Y Daniel le dice, tú, oh rey, veías y aquí una imagen, lo que soñó, una estatua, una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Escuche bien.
La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y al barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y se tornaron como tamo de la jera del verano. Y los levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen, vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. ¿Por qué me voy a este espacio, amados hermanos? Porque lo que quiero que usted entienda, que Daniel soñó con estas bestias que tenían el mismo significado con respecto a que Dios también le mostró un sueño al rey Nabucodonosor. Dios le mostró a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo que iba a suceder en el futuro. Después le muestra el mismo sueño, pero a Nabucodonosor le mostró el futuro con una estatua que dice que tenía, cierto, la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies eran entre hierro y una mezcla con barro cocido, ¿correcto? Ahora bien, así como la bestia, el león de dos alas, era Babilonia, también la cabeza de la estatua también era Babilonia. Fíjese en el versículo 38 del capítulo 2, ¿cierto? Cuando Dios le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor, dice: y todo lo que habitamos, lo que habitan los hijos de los hombres, bestias, campos y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo, ¿cierto? Aquí le está hablando a Nabucodonosor y le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Muy bien. Y aquí, esta revelación también nos dice que el león era Babilonia, en el mandato de Nabucodonosor, cuando conquistó Asia Menor y conquistó Egipto y arrasó con todo, ¿correcto? Y ellos también conquistaron a Israel y trajeron cautivos, recordemos, al pueblo de Israel, y dentro de esos cautivos iba Daniel, que él fue próspero en Babilonia. Entonces la primera bestia era como un león y tenía alas de águila que fueron arrancadas, ¿correcto? Porque después vino otro reino y conquistó todo eso. La segunda bestia, dice versículo 5 del capítulo 7, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Muy bien, entonces, vemos que la segunda bestia era semejante a un oso, se puso más alta de un lado, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho: levántate y traga mucha carne. ¿Qué quiere o qué simboliza esas 3 costillas? Esas 3 costillas, amados hermanos, señalan con la crueldad, ¿cierto?, que los medo-persas conquistaron, ¿cierto?, a Lidia, a Egipto y a Babilonia. Es decir, la primera bestia era Babilonia, la segunda bestia, que era el oso, ¿cierto?, era Medo-Persia. Y estos Medo-Persia, dice que el oso tenía 3 costillas. Dice que tenía 3 costillas. Eso significa, amado hermano, con la crueldad que los Medo-Persia conquistaron las otras naciones. Conquistaron a Libia, conquistaron a Egipto y también conquistaron a Babilonia. Es decir, a la primera bestia, a León, a la que era cabeza de oro. Pero fíjese que en la estatua, vamos a ver, dice: y después de ti, estamos hablando de la estatua, cuando le dice Daniel a Nabucodonosor que la cabeza de oro era Babilonia, dice: y después de ti se levantará otro reino menor que tú. ¿Correcto? Ahora bien, Daniel más adelante describe esas estatuas. Y vemos que el segundo reino que conquistó a Babilonia fue los Medo y los Medo-Persia. Muy bien, ahora vámonos perdón, a la tercera bestia.
dice, versículo 6, después de esto yo miraba y aquí otra semejante a un leopardo y tenía 4 alas de ave. Tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Correcto? Ahora bien, ¿a quién simboliza esta bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda? Y tenía también 4 cabezas. ¿A quién simboliza? Simboliza, ¿cierto?, al imperio de Grecia, al reino de Grecia. Ahora, ¿qué significaban esas 4 alas? Esas 4 alas, amados hermanos, representaban la velocidad con que Alejandro el Grande, ¿correcto?, el líder de Grecia en ese tiempo, Alejandro el Grande conquistó el mundo, ¿cierto?, así, pero una rapidez tremenda. Es por eso que esas alas simbolizaban la rapidez con la que Alejandro el Grande conquistó, ¿cierto?, la gran parte del mundo. Ahora, tenía esas 4 alas, pero dice también que tenía, 4 cabezas. Ahora, ¿qué simbolizan esas 4 cabezas? Las 4 cabezas son las 4 divisiones que después se produjo en el reino de Grecia. ¿Por qué? Porque Alejandro el Grande tenía 4 generales, 4 grandes importantes generales, ¿correcto? Y conquistaron la mayoría del mundo, pero esto, una vez que Alejandro el Grande murió, ¿correcto? No hay tiempo para decirlo, pero creo que murió, ¿cierto?, por tomar mucho vino, ¿cierto?, por una apuesta que hizo, aparte que estaba enfermo, ¿cierto? Él dice que estos 4 generales no llegaron a un acuerdo para quién podría ser el sucesor de Alejandro el Grande. Por ende, estos 4 generales, ¿cierto?, se dividieron, se separaron, y ellos terminaron formando sus reinos. El sur fue Ptolomeo, al oeste Casandro, al norte Lisímaco, ¿cierto?, y al este Leseuco. Esas fueron las 4 divisiones que Grecia sufrió, y eso es lo que simboliza, ¿cierto?, las 4 cabezas, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver la siguiente bestia que dice en el versículo 7. Ya vimos la tercera, ahora vamos a la cuarta bestia, y dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, aquí está hablando Daniel, y he aquí la cuarta bestia, escuche bien, dice, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que había sido ante ella, y tenía 10 cuernos. Muy bien, fíjese que aquí Daniel tuvo la capacidad de decir que la primera bestia era como un león, la segunda bestia dijo que era como un oso, la tercera bestia dijo que era como un leopardo, ¿correcto? Pero aquí Daniel no fue capaz de poder describir la cuarta bestia. Dice solamente que era terrible, dice que era, vamos a ver, la cuarta bestia era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, muy fuerte, la cual tenía, dice, unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Amados, si nosotros estudiamos bien la estatua que soñó Nabucodonosor, que yo recién se la estaba describiendo, pero por tiempo no lo he hecho específicamente, ¿cierto? Pero la estatua que soñó Nabucodonosor tenía la cabeza de oro que representaba, ¿cierto?, a Babilonia. El pecho, los brazos de plata que representaba a los medo-persas, que después conquistó Babilonia. Los muslos representaba, ¿cierto?, al igual que la bestia, que el leopardo representaba a Grecia. Y en la estatua dice que las piernas eran de hierro, y sin embargo aquí en las bestias Daniel ve una bestia espantosa, terrible, muy fuerte, y dice que sus dientes eran de hierro y despedazaba todo, y lo que sobraba, ¿cierto?, lo ahollaba, lo aplastaba con los pies. Muy bien, y aquí donde nosotros vamos a ver qué es lo que son los 10 cuernos. Los 10 cuernos que salen, a ver, pero primero, me estoy adelantando, ¿a quién simboliza esa gran bestia? Simboliza al reino de Roma, la Roma pagana, la Roma imperial, ¿correcto? Aquella Roma que conquistó gran parte también del mundo, de Europa, ¿correcto? Entonces, recordemos, el oso
perdón, el león, Babilonia, el oso, los medo-persas, los leopardos representa a Grecia y esta espantosa bestia, la cuarta bestia, representa al imperio romano, a la Roma pagana, a la Roma imperial, ¿cierto? Que eran, dicen que dentro de todos los imperios que han sido los más terribles en las conquistas, los peores, los más malos, fueron los romanos. Ahora, estos 10 cuernos retratan el rompimiento, ¿cierto?, del poder de Roma pagana en las divisiones que hoy en día son Europa. Roma sufrió una conquista, ¿cierto?, una derrota. Y de esa Roma, del imperio romano, para que usted me entienda, hubo divisiones y se dividió en 10 reinos. Hace poco nosotros lo estudiamos cuando vimos, ¿cierto?, la Gran Ramera. ¿Quién era la Gran Ramera? ¿Correcto? Esa Roma fue dividida en 10 naciones. Muy bien. Ahora, esas naciones son actualmente Europa. Las 10 naciones son Europa. Pero dice también que de esos 10 cuernos nace otro, pero ya lo vamos a ir viendo. ¿Correcto? Entonces, debemos reconocer que Dios conoce el fin, ¿cierto? El fin de todas las cosas las conoce desde el comienzo. Es decir, Dios conoce el fin desde el comienzo, porque Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, no se equivoca. Ahora, vimos los 10 cuernos, pero ahora vamos a ver quién es el cuerno pequeño, ¿correcto? El cuerno pequeño. Vamos a Daniel, capítulo 7, donde estamos, versículo 8. Fíjese bien que ya Daniel describe la bestia, dice que la bestia tenía grandes dientes de hierro, devoraba todo, desmenuzaba todo, y las sobras las hollaba con los pies, los pisoteaba, los aplastaba, y era muy diferente a todas las otras 3 bestias, ¿correcto? Y que habían sido, dice, y era muy diferente a todas las bestias que había sido ante ella, y tenía 10 cuernos, que ya dijimos que esos 10 cuernos son, ¿cierto?, simbolizaban las divisiones que después Roma sufrió. Versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, Daniel fijó sus ojos, tiene que haber estado muy impresionado por esa bestia, y dice que Daniel fija sus ojos en los cuernos, y aquí dice que otro cuerno pequeño subía entre esos cuernos, ¿correcto? Entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos. Este cuerno, y mire cómo describe Daniel este cuerno. Este cuerno, dice, había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba blasfemias, ¿correcto? Hablaba grandezas. Muy bien, entonces, recién traté de explicar de que esto no es contra los hermanos católicos y nada de esto, ¿correcto? Porque a medida que avancemos con este estudio, usted se va a ir dando cuenta a quién se refiere. Pero nosotros debemos tener claro que el aviso de Dios no es contra una persona, sino sobre lo que hace o lo que ese poder ha hecho por todas las generaciones. Lo que ese poder ha hecho en toda la historia, ¿cierto?, de la humanidad, y lo que va a seguir haciendo en el futuro. Lo que nosotros debemos hacer es confiar en lo que la Biblia nos revela y nos enseña qué debemos hacer. Entonces, sigamos viendo quién es este cuerno pequeño, ¿correcto? Primero, Daniel capítulo 7, versículo 24, para que podamos identificar quién es este cuerno pequeño, que dijo que sale entre los 10 sale un cuerno pequeño, que dice que este cuerno destruye 3 de los 10, ¿correcto? Y a la vez dice que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y boca que hablaba blasfemias, ¿correcto? Arrogancia. Entonces vamos a ver quién es el cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículo 24. Escuche. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? ¿A quién simbolizaba la bestia? A la que le salieron los cuernos, los 10 cuernos. Dice, vimos que esa bestia simbolizaba ¿a quién? A Roma imperial, a la Roma papal. Y aquí dice que los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, que de la Roma imperial, donde salieron esos 10 cuernos, de ese reino, de Roma, ¿cierto?, se levantarán 10 reyes, ¿correcto? De ese reino, de Roma, se levantarán 10 reyes, que vimos que son las naciones que se dividieron, ¿correcto? Y tras ellos
en ese mismo reino, se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 de ellos subyugará. Me explico. Los 10 cuernos, ¿cierto?, salen de aquel reino. ¿De quién? De Roma. Salen 10 cuernos. De entre los 10 cuernos dice que sale otro que es diferente a los demás y que es mayor de los demás, pero es un reino que es pequeño, ¿correcto? Un cuerno pequeño. Los 10 cuernos ya vimos que corresponden a los 10 reyes que se levantarán en aquel mismo reino. 10 reyes que se levantaron de Roma, y de entre esos cuernos, dentro de esos reyes sale uno más. Dice que en el versículo 24 dice que después se levantará otro reino, ¿cierto? Que ya vimos, que era pequeño, que tenía ojos, que tenía boca, que hablaba grandezas, ¿correcto? Blasfemias. Muy bien. Lo que yo quiero especificar ahora, ¿cuáles fueron esos 10 reinos, esos 10 cuernos que representan 10 reinos, ¿correcto? Que se dividieron y salieron de Roma. Dice, primero, los anglos, Inglaterra, uno de los cuernos. Los francos, Francia, otro cuerno. Visigodos, el norte de España, tercer cuerno. Los suevos, Portugal, cuarto cuerno. Los vándalos, sur de España, quinto cuerno. Los germanos, que son Alemania, sexto cuerno. Los burgundos, Suiza, séptimo cuerno. Los ostrogodos, Australia, actualmente, octavo cuerno. Lombardos, que son el norte de Italia, el noveno cuerno. Y el 10º cuerno son los érulos, que eran los sur de Italia. Pero dice que después de esto sale un cuerno y destruye a 3 de estos cuernos. Es decir, destruye a 3 naciones y las hace desaparecer. ¿Cuáles serían estas 3 naciones? Serían los vándalos, los sur de España, este cuerno pequeño lo eliminó. Los érulos, el sur de Italia, este cuerno pequeño los hizo desaparecer, ¿cierto? Y los ostrogodos, que es actualmente Australia, que también lo hizo desaparecer, ¿correcto? Muy bien. Ahora, vamos a ver, versículo 24. Dice, el cual será diferente a los primeros. Este cuerno pequeño era muy diferente a los primeros. Todos los reinos que hoy ya nombramos, que actualmente son Europa, y 3 de esos fueron eliminados, ¿correcto? Estos 10 reinos, todos los reinos de Europa occidental eran reinos políticos. Ahora, ¿por qué este otro cuerno pequeño era tan diferente? Porque el cuerno pequeño no solamente sería un poder político, sino que sería un poder religioso, una mezcla, el Estado, ¿cierto?, con la religión. Este cuerno pequeño es un poder político religioso. Y yo creo que usted, si está escuchando esto por primera vez, ya está tomando conciencia o está imaginándose de quién se trata. Ahora, ¿por qué Daniel dice que este cuerno es un cuerno pequeño? Porque este cuerno, amado hermano, es el menor país del mundo. Es el país más pequeño del mundo, que tiene 108 acres de extensión. Se da unos 4.300 y tantos hectáreas. ¿Me entienden? Si no me equivoco. Pero son 108 acres de extensión. O sea, dentro de todos los países del mundo, este cuerno pequeño, este reino, esta nación político-religiosa, ¿cierto?, es el país más pequeño, ¿correcto? Pero fíjese que es el más poderoso. ¿Por qué? Vámonos a capítulo 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de abominaciones, perdón, de la abundancia de sus deleites. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todas las naciones han bebido del vino de la ira de su prostitución. Cuando dice de su fornicación y de su prostitución. ¿Por qué? Porque dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. El cuerno pequeño es aceptado, es recibido y aprobado por todas las naciones, amado hermano. Y no solamente
solamente por todas las naciones, sino que también es aprobado, recibido y ha recibido sus falsas enseñanzas. Todas las iglesias, sin excepción. Es por eso que vino de su prostitución, se refiere a la influencia que tiene políticamente, pero también a sus influencias y sus falsas enseñanzas que están contrarias a lo que dice las Escrituras. Por eso que cuando comenzamos traté de que ahondáramos en la Escritura y entender que toda la profecía está aquí, en la Biblia, ¿correcto? No es nada falso. Muy bien, en el versículo 25 del capítulo 7 también nos dice que este poder, el cuerno pequeño, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y cuando hablamos de tiempos, hablamos de días, ¿correcto? Y el cuerno pequeño, lamentablemente, dentro de todas las atrocidades que ha hecho, cambió el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, ahí encontramos los 10 mandamientos, amados hermanos. Capítulo 20, versículo 8, dice así, mandamientos de Dios. Te acordarás o acuérdate del día del sábado para santificarlo. Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué acuérdate? Porque Dios sabía que un día se iban a olvidar, iban a dejar de lado, que el verdadero día de reposo que Dios instituyó en la creación es el día sábado. Por eso dice, acuérdate del sábado para santificarlo, para apartarlo de todas las cosas que tú hagas, ¿cierto? Dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. ¿Por qué Dios nos da la orden a través de sus mandamientos de guardar el cuarto mandamiento, que es respetar el día del sábado, guardar el día del sábado? ¿Por qué? Porque ahí dice el Señor, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Es decir, el sábado es un monumento recordativo o recordatorio de que Dios fue el que creó los cielos, la tierra, el mar, a usted y a mí. ¿Entiende? Esa es la importancia de guardar el sábado. Por eso Dios lo dijo. El sábado, el Shabbat, ¿cierto? Que significa reposo, que es el día sábado, séptimo día. ¿Correcto? Pero sin embargo aquí, el cuerno pequeño se le ocurrió cambiar, ¿cierto?, el cuarto mandamiento de Dios, y él está imponiendo y enseñó que el día de reposo para la humanidad es el día domingo, que sería la marca de la bestia, si después lo estudiamos, ¿correcto? Que ya lo estudiamos incluso. Fíjese que en el libro Centinela Americano, si no me equivoco se llama así, dice, la Biblia dice, aquí es un párrafo sacado de ese libro, que es un libro católico, hecho por sacerdotes, dice, la Biblia dice, acuérdate de guardar el santo día sábado. Escuche bien lo que dice el cuerno pequeño en este párrafo, dice, no, por mi divino poder abolí, es decir, destruyó, sacó, ¿cierto?, eliminó el sábado y ordené santificar el primer día de la semana, o sea, el domingo. Es ahora que el mundo entero civilizado se curva en reverente obediencia, es decir, que todo el mundo obedece esta orden del cuerno pequeño de observar, de guardar, de respetar el domingo, que está en contra de la ley de Dios. Por eso dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Muy bien, capítulo 27, versículo 25 también dice, durante la Edad Media, más de 150 millones de personas, incluyendo niños y ancianos, murieron violentamente por las manos crueles del cuerno pequeño. ¡Wow! ¿Qué pasó? Más de 150 millones de personas murieron, tanto niños como ancianos murieron violentamente por las manos crueles del cuerno pequeño. ¿Cuándo sucedió esto? Sucedió en el año 535 hasta el 1798, que lo vamos a ver después con detalle, pero específicamente en el tiempo de la Reforma, en la Edad Media. Fíjese que en este periodo murió más gente que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Entonces, ahí fue cuando se levantaron estos reformadores, Wycliffe, Juan Hus,
Lutero, ¿me entiende? Y cuando conocieron el mensaje de la verdad, comenzaron a leer la Escritura, comenzó una persecución en contra de las personas que aceptaban la Biblia, que ni se le ocurriera que los pillaran leyendo la Biblia, porque este poder, cuerno pequeño, los mataba atrozmente. Ellos inventaron un asunto que se llama la Santa Inquisición, que para mí es una satánica inquisición, porque estos se dedicaban netamente a perseguir a los hijos de Dios, a perseguir a aquellos que estaban siguiendo las doctrinas bíblicas y no las enseñanzas de hombre. Lamentablemente murieron más de 150 millones de personas a manos de este poder que es el cuerno pequeño. Fíjese que el propio cuerno pequeño declaró lo siguiente, dice, la iglesia ha perseguido, es decir, lo reconoce. Hace tiempo atrás vimos que el Papa pidió perdón por todas esas muertes y por la persecución. Dice, la iglesia ha perseguido. Apenas un principiante en la historia de la iglesia negaría eso. Lo está confirmando ello. También dice, cuando ella cree, es decir, cuando la iglesia católica cree que es bueno usar la fuerza, la usará. ¡Wow! O sea, si ellos dicen que es necesario usar la fuerza para que nosotros aceptemos los mandatos de ellos, la va a usar, amado hermano. Tal como la usó en la Edad Media. Usó la fuerza, usó ejércitos, usó imperio, usó poder, ¿correcto? Eliminó y mató a muchos pueblos de Dios. Hoy en día va a pasar exactamente lo mismo en el futuro, amado hermano. Va a pasar, esa misma persecución va a suceder hoy en día, en un futuro no muy lejano, cuando saquen esta ley dominical, esta ley que está proponiendo el papado hace tiempo ya, que quieren que el día de la familia, o el día de la tierra, o el día de no sé qué, ¿cierto? Quieren implementar que el domingo sea un día de descanso familiar, que no es malo, pero no es el día que el Señor estipuló, ¿correcto? Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando esa ley salga, los que nosotros somos guardadores del sábado, primeramente, obedeciendo a Dios y a sus mandamientos, vamos a ser perseguidos por este cuerno pequeño y vamos a ser eliminados tal como aconteció en la Edad Media, y va a ser aún mucho peor cuando el papado saque esta ley dominical, y no la va a sacar él, la va a sacar a través de Estados Unidos, ¿correcto? Salga esta ley dominical, el resto de las naciones de a poquito van a ir implementando esta ley, pensando que lo está haciendo súper bien, a favor al medio ambiente, a la humanidad, a la familia, pero no es el día que el Señor estipuló. El Señor dijo, guarda el día del sábado para santificarlo. Es un día de adoración, es un día de alabanza al Señor, es un día donde le adoramos a Él, es un día donde recordamos que nuestro Señor fue el que creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Pero esta persecución va a repetirse en los últimos días, sobre todo aquellos que queremos serle fiel al Señor con sus mandamientos. Bueno, sigamos. Daniel capítulo 7, versículo 25 también nos decía que y los santos, o sea, las personas, los hijos de Dios, serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. ¿Correcto? Ya hablábamos de esa persecución que pasó en el año 538 y culminó en el año 1798. En ese periodo pasaron 1260 años. El cuerno pequeño tendría un tiempo específico para destruir y matar en el nombre de la fe cristiana. Es decir, ellos cuando mataban, ¿cierto? Y acusaban a los verdaderos hijos de Dios como herejes, ellos mataban en el nombre de Dios. ¡Wow! ¡Qué herejía! ¿Correcto? Pero fíjese que en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14 en adelante, dice, pero le fueron dadas a la mujer, y aquí tenemos que tener claro, la mujer, hay dos mujeres que la Biblia habla en Apocalipsis, una mujer que está vestida que está sentada sobre una bestia, ese es el poder papal, ¿cierto? El cuerno pequeño. Pero esta mujer que habla aquí es una mujer que está vestida de blanco, ¿cierto? Con una corona con 12 estrellas. Esta mujer representa a la iglesia verdadera, al pueblo de Dios. Dice, pero le fueron dadas a la mujer, es decir, a la iglesia, al pueblo de Dios, 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente, de Satanás, al desierto, a su lugar, donde es sustentada, protegida, ¿correcto? Por un tiempos y medio tiempo. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí
la sustentara durante 1260 años. Fíjese que en Apocalipsis el apóstol Juan también revela esta profecía, que la iglesia iba a ser protegida de esta persecución por 1260 años, es decir, tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros lo que tenemos que tener claro son los días proféticos. Cuando la Biblia habla de un día profético, es un año literal. ¿Y eso cómo lo comprobamos? A través de la Santa Escritura nuevamente. Vamos al libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel, hermano. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6 al 7. Capítulo 4, versículo 6 al 7 dice: y cumplidos estos, te acostarás. Aquí el Señor le está hablando al profeta Ezequiel. Te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Escuche bien, la tiene que llevar esa carga 40 días. Dice, día por año te lo he dado. Es decir, un día es un año, ¿correcto? Entonces, un día profético es un año literal. Por ejemplo, un día, un año. 2 días, 2 años. 3 días, 3 años. ¿Correcto? Bien. Ahora, cuando la Biblia habla de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es tiempo, un año. Tiempos, 2 años. La mitad de un tiempo es medio año. ¿Correcto? Al sumar esa cantidad serían 1260 días proféticos. Es decir, si son 1260 días proféticos, ¿serían cuántos años? 1260 años. Eso fue lo que duró, amado hermano, la persecución al pueblo de Dios en la Edad Media, ¿correcto? Y también fue el tiempo en que Dios buscó a su remanente, a su iglesia, y la llevó, dice el desierto, es cierto, simbólicamente, ¿correcto? La llevó y la cuidó, la sustentó durante ese tiempo también, ¿correcto? Pero sigamos avanzando. En el año 535, Justiniano, emperador de Roma en ese tiempo, Roma oriental, decretó que el obispo de Roma debería ser reconocido como la cabeza santa de la Iglesia Católica. Es decir, este emperador da la orden de que se le reconozca, ¿cierto?, como obispo de Roma, ¿cierto?, al Papa, ¿correcto?, como cabeza de la Iglesia. Al obispo de Roma se le reconozca como cabeza de la Iglesia Católica. Muy bien. Ahora, este decreto, si es cierto, fue dicho en el año 535, pero en el año 538 se decretó, ¿cierto?, definitivamente. Muy bien. Y el 10 de febrero de 1798, el general Beltier de las Fuerzas Revolucionarias Francesas entró a Roma y tomó preso al Papa, retirándole todos sus poderes, que ellos en ese tiempo él tenía, y vendió todos sus bienes. Ahí, proféticamente, la Biblia también declara de que la serpiente sería herida en el calcañar. Ahora bien, vamos a seguir con el tema de la fecha. En el año 538 se declaró el decreto de Justiniano que el obispo debería ser cabeza de la iglesia, y ese periodo pasó un periodo de 1260 años que se cumplió en el año 1798, cuando el Papa fue apresado por este general Beltier. Pero en ese periodo de 1268, como dije recién, hubo un grupo de cristianos remanentes que fue preservado por Dios, cuidado por Dios. Este grupo, los valdenses y otros, huyeron a las montañas, pero ellos allá se preparaban, aparte de esconderse de la persecución, estudiaban la Santa Escritura y bajaban a las ciudades, a los pueblos, y predicaban en forma anónima. Se preparaban buenos misioneros y bajaban a predicar, amados hermanos, para seguir cumpliendo con la labor que el Señor nos entregó, ¿cierto?, en Mateo, de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. En el versículo 25 también vimos en la profecía que decía: proferirá palabras contra el Altísimo, hablará palabras contra el Altísimo. Fíjese lo que dice acá un párrafo que se encuentra en The Catholic National del año de 1895. El propio Cuerno Pequeño declaró lo siguiente: el Papa no es solo representante de Jesucristo,
sino que Él es Jesucristo oculto bajo el velo de la carne. A mí esto me da escalofrío, hermano mío, porque me da temor en lo que ellos son capaces de decir. Que el Papa dice que no solamente es representante, cosa que no lo es, representante es el Espíritu Santo, ¿correcto? Él es, no solamente dice que es representante de Jesucristo, sino que dice que Él es Jesucristo, oculto bajo el velo de la carne. Y cuando la Biblia es clara que dice que solamente hay un solo mediador entre Cristo y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús solamente es nuestro Señor. No hay ningún otro Dios más que Jesucristo. Aquí en la tierra no hay un Cristo. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24, y se levantarán falsos Cristos, ¿correcto? Miren, veamos más. En dignidad y deberes de los sacerdotes de San Alfonso dice lo siguiente este cuerno pequeño. Escuche bien lo que dice. Con respecto al cuerno místico de Cristo, o sea, toda autoridad, el sacerdote tiene el poder de la llave, el poder de libertar pecadores del infierno, de hacer que merezcan el paraíso y de transformarlos de esclavos de Satanás a hijos de Dios. ¡Wow! Pero esto es peor aún, amado hermano. Y el propio Dios es obligado, imagínense, Dios es obligado a someterse al juicio de los sacerdotes, o sea, a las decisiones que tomen los sacerdotes, de perdonar pecados, de decir que tú eres libre de esto, que tú te vas para el cielo, que tú te vas para el infierno. No, amado hermano, esto es pero una aberración, amado hermano. Que los sacerdotes y el Papa se hagan pasar por Cristo y tener la autoridad de sacarlos del infierno, de perdonar sus pecados, ¿cierto? Y más encima decir que Dios es obligado a aceptar cuando ellos perdonan a alguien de sus pecados. No es así, la palabra no lo dice así. Vámonos a Hechos capítulo 4, versículo 11. Nos vamos a ir al libro de Hechos. Y yo quiero aclarar esto. Hechos capítulo 4, versículo 11. Escuche bien lo que dice aquí la palabra del Señor. Este Jesús, no está nombrando a otra persona, este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí Pedro está hablando a los judíos y le dice que Jesús es la piedra que ellos reprobaron, que ellos rechazaron. Al hacer el Papa o el cuerno pequeño, al hacer estas declaraciones, están rechazando a Jesús y se están tomando para sí el poder que solamente le confiere a Jesús. Dice, este Jesús es la piedra reprobada, la que rechazaron, ¿cierto? Los edificadores, la cual ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la cabeza de la iglesia, no el Papa. Él es la cabeza de la iglesia, y no de la iglesia católica, de su iglesia, de su pueblo verdadero, porque Jesús tiene solamente una iglesia, no importando el nombre de nosotros, es una iglesia, un pueblo, ¿correcto? Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debemos ser salvos. Nadie más puede ser salvo en el nombre del Papa. No, nadie puede ser salvo solamente en el nombre de Jesús. Y el único que nos perdona nuestros pecados, ¿cierto? Y tiene la autoridad de hacerlo es Dios, es Cristo Jesús. Pero fíjese también lo que dice en Filipenses. Vámonos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Vamos a buscar otro versículo que va en contra de lo que dice este cuerno pequeño, el poder papal. Capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿En el nombre de quién se tienen que doblar las rodillas? En el nombre de Jesús, no ante una virgen, ante Santa Teresa, sin ánimo de juzgar, para que ustedes lo entiendan que la palabra lo dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿correcto? Para la gloria de Dios el Padre. Todos nosotros debemos confesar que Jesús es nuestro Señor. Y cuando la palabra de la Biblia dice Señor, es Dios.
que Jesucristo es nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro Señor y no lo que está diciendo el cuerno pequeño aquí en su declaración, donde dice que Dios tiene que someterse al juicio de los sacerdotes y que ellos tienen la autoridad de perdonar pecado. No, no y no. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que es autoridad. Muy bien, ahora nosotros debemos reconocer que solamente es Jesús quien nos revela la identidad del cuerno pequeño. Yo sé que usted ya lo descubrió porque ya lo hemos dicho, ¿correcto? Pero Jesús es quien nos revela, es quien nos muestra y nos advierte quién es el cuerno pequeño y sus atrocidades. Primero, dice que surgiría de Europa, después de la división del Imperio Romano Mundial. De ahí surge, ¿cierto?, este cuerno pequeño, ¿correcto? Dice, al surgir este poder, derrumbaría 3 reinos. Recuerde que de Roma salen estos 10 reinos, se dividen estos 10 reinos, dentro de esos 10 reinos sale uno, y ese cuerno pequeño, destruye a 3 reinos. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con lo que él quería hacer, no estaban de acuerdo con su proyecto, ¿correcto? Entonces, no hizo lo que dijo la declaración de recién: si es necesario usar la fuerza, la uso, y la usó y eliminó estos 3 reinos. Sería un poder diferente de todos los otros reinos, un poder político religioso, ya lo vimos. Es por eso que yo estoy en contra, en lo personal, en contra de que hayan hermanos y pastores que se tiren de alcalde, de concejales, porque no podemos servirle a 2 señores, dice la palabra del Señor, porque por querer serle fiel a uno vamos a despreciar al otro. No podemos unir las 2 cosas. Nosotros debemos ser representantes, embajadores, ¿correcto?, del reino de Dios y no de las naciones. Debemos orar por las naciones, debemos orar por nuestros gobernantes, pero no unir el Estado y la religión, porque eso fue lo que sucedió y lo que está llevando todo esto que está pasando hoy en día. A pesar de ser de tamaño territorial pequeño, tendría gran penetración en la mayoría de los países del mundo. Todos están con ella, todos permiten la decisión que ellos tomen, incluso nuestras amadas iglesias hermanas. Enseñaría cosas contrarias a la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo. Cuando yo era evangélico pentecostal, yo decía que nosotros no éramos de la Iglesia Católica porque no alabábamos a las vírgenes, ni la Santa Teresa, ni nos persinábamos, ni hacíamos nada. Pero aquí nosotros hacíamos algo que el cuerno pequeño lo enseñó hasta el día de hoy, y es una falsa enseñanza, es una enseñanza que está contraria a la palabra de Dios. Por ejemplo, el estado de los muertos, la enseñanza y la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. El alma es mortal, no inmortal. Es decir, ellos creen y enseñaron, y esto lo llevaron a las iglesias evangélicas, que también lo enseñan, que si yo me muero y soy bueno, me voy a ir al cielo, pero si fui malo, me voy al infierno. Eso es una mentira del poder papal, una mentira del cuerno pequeño. ¿Correcto? Es una falsa enseñanza. Y si yo practico esa enseñanza, le estoy sirviendo al cuerno pequeño. La otra falsa enseñanza es con respecto al día sábado. Con respecto al día sábado. Y ya sabemos que ellos cambiaron el verdadero día de reposo. Muy bien, sigamos. Mudaría los mandamientos, cambió los mandamientos, ¿correcto? Tendría 1200 años para destruir casi todos a los fieles de Dios. Y lo hizo en la Edad Media y lo va a hacer ahora en el futuro. Se colocarían en lugar de Jesucristo. Dijo que él sería y es igual a Jesucristo. Aberración, blasfemia. Jesús también nos revela que el cuerno pequeño es el poder papal, ¿correcto? Pero también Jesús, a través de Apocalipsis, nos muestra que también es la gran ramera, aquella mujer, ¿cierto? Que lo vamos a ver ahora. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 4. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, dijo Juan, diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia. Ojo, que este poder va a recibir una sentencia, ¿correcto? La sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué es lo que eran aguas? Naciones, mucha gente. ¿Qué es lo que hace hoy en día? ¿Dónde está el Papa? Está en el Vaticano, pero todos están apoyándola a ella. Ahí está esta gran ramera, con la cual dice la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado en el vino de su fornicación, es decir, de su prostitución, con las falsas enseñanzas y todas esas cosas, ¿correcto? Y me llevó, dice Juan, en el espíritu al desierto, ¿cierto? Y, perdón, hermanitos,
Muy bien, vamos a seguir. Entonces dice que lo llevó al desierto y le mostró que iban a caer las plagas sobre ella. Pero bien, nosotros al descubrir que la gran ramera, amados hermanos, también es el cuerno pequeño, también es el poder papal, amados hermanos, mi pregunta es, ¿de qué lado vas a estar? ¿De qué lado vamos a estar los hijos de Dios? Yo los quiero llevar a Apocalipsis capítulo, les digo al tiro, 14, versículo 12. 14, versículo 12. Como les preguntaba recién, ¿de qué lado vas a estar? ¿Del lado del cuerno pequeño, del poder papal, de la gran ramera? ¿O vas a estar al lado de la iglesia pura de Cristo, que es el pueblo de Dios? ¿Saben por qué? Porque Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, de la gente, de los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿De qué lugar? ¿De qué lado vamos a estar? ¿Vamos a estar de parte del cuerno pequeño? ¿O vamos a estar de parte, cierto, del pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? Este es un llamado para ti. Hay un llamado que dice: salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de las plagas que va a recibir, cierto, la gran ramera. Porque Dios tiene un pueblo en todas las iglesias, incluso en la iglesia católica. Pero el Señor está haciendo ese llamado: salid de ahí, pueblo mío, para que no participes de esos pecados, de esas aberraciones, y para que no recibas las plagas que van a recibir ellos, la sentencia que van a recibir este cuerno pequeño, el poder papal. Amado hermano, esto no ha sido una crítica en contra de los hermanos católicos, lo vuelvo a repetir, sino que el Señor nos está revelando en estos tiempos que debemos tener cuidado de no caer en las falsas enseñanzas, porque solamente dependemos de Cristo para nuestra salvación y no de un hombre que se hace pasar por Cristo, se hace pasar por Dios y está sentado en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude para que tomemos buenas decisiones y podamos entregar nuestras vidas a Cristo. Amado pastor, si tú tienes que guardar el sábado, te das cuenta que esta es la verdad presente, porque está aquí, simplemente quizás no lo ha estudiado bien, o simplemente no se quiere sentir parte de una religión X, simplemente no te vayas para allá, no te vayas para esa iglesia. Recibe este mensaje, estudia este mensaje, contáctese con nosotros, para que nosotros lo podamos instruir. La iglesia adventista es la iglesia escogida por Dios para poder revelar estas verdades. Nosotros que hemos sido evangélicos lo hemos aceptado, no nos hemos ido a la iglesia adventista, pero sí tenemos este mensaje. Si usted necesita conocer este mensaje, busque la iglesia adventista o búsquenos a nosotros, pero no te salgas de tu iglesia. Pastor, no te salgas de tu iglesia. Instruye a tu membresía con la verdad. Quizás muchos van a salir porque no van a querer aceptarlo, pero hay que orar, porque en estos tiempos es cuando nosotros debemos estar preparados y fundamentados en la verdad. Que el Señor les bendiga, amado hermano, y vamos a orar para dar término a este culto. Te damos gracias, Señor, por las enseñanzas de hoy. Gracias, mi Dios, por revelarnos quién es el falso poder, el falso profeta, quién es ese poder que está engañando al mundo entero, y todos le están sirviendo. Pero ayúdanos a prepararnos para no caer en sus engaños, y sobre todo cuando se levante la persecución contra sus hijos. Ayúdanos, fortalécenos y cuídanos. Te damos las gracias humildemente en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que el Señor les bendiga y recuerden, todos los días estamos con nuestro programa a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Remanente del Séptimo Día, con el programa Lecciones Bíblicas Sabáticas. Que el Señor les bendiga.
Señor.